El tema de hoy, hermanos, es déjenme decirle página. No trae página, 49, 48. El tema de hoy es culto cristiano o liturgia. Culto cristiano o liturgia. Nosotros estamos registrados en Gobernación con el nombre de asociación religiosa. Y el mismo gobierno, al inscribirnos en Gobernación, nos cambió mucho sistema de trabajo. No en la liturgia, sino ante Gobernación. Todas las iglesias tenemos un contador y todas las iglesias damos un reporte que ahorita llego y pues estamos todos checados, ¿verdad? Como una empresa. No es una empresa, pero gobierno así nos está manejando. Tenemos que cumplir con todo el requisito que nos manda Gobernación. Lo que hoy vamos a aprender es el culto cristiano o la liturgia. ¿Qué es liturgia? Liturgia es la forma que se lleva a cabo el culto o cualquier ceremonia religiosa. Es la forma en que llevamos el culto. Ya saben que nosotros todo lo que creemos está en la Biblia. Claro, tiene un apoyo bíblico. Nosotros no, siempre lo digo, nosotros no haríamos algo que no estuviera en la Biblia. Todo lo que hacemos es en la Biblia, ¿sí? Está basado. Entonces, vamos a Salmo 95, 6 y 7. Seis y 7. ¿Lo tienen? Lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aquí viene 4 cosas que nosotros hacemos dentro de nuestro culto, ¿sí? También la Gobernación también nos llama iglesias católicas o iglesias del culto, que somos nosotras, ¿verdad? Entonces, aquí vienen 4 cosas que nosotros aquí hacemos en la iglesia. Venimos, ¿verdad? Adoramos, como hace rato que estaba hermosísima la alabanza, ¿verdad? En la presencia de Dios. Nos postramos. ¿Cuántas vinieron a postrarse al altar? Nos postramos y también nos arrodillamos delante del Señor. Ok, comenzamos ahí todos ahí en la página 48, empezamos. Ya saben que el tema general es: en esto creemos. Toda la iglesia tiene un credo doctrinal. Nosotros también tenemos un credo doctrinal, ¿sí? Y esto es: en esto creemos. Comenzamos por la definición de liturgia. ¿Habían escuchado antes esta palabra? Bueno, es el orden en que debemos de llevar las cosas, ¿verdad? Liturgia, en su aceptación más sencilla, para evitar entrar en controversias que entorpezcan nuestras prácticas cotidianas, es el culto al Señor. La liturgia viene del latín, que a su vez proviene del vocablo griego leiturgia, que significa servicio público con relación a la fe. Es el orden y la forma con que se realiza el culto a Dios. O sea, la liturgia es el orden con que nosotros hacemos al culto, pero no hay un orden. El orden se pone aquí. En la Biblia no te dice canta, arrodíllate, adora. No. Pero cada pastor tiene su programa de actividades. Eso es, ¿verdad? Entonces,
se realiza el culto, cuya implicación son reverencia. Eso sí pedimos mucho, que haga reverencia. Y eso sí le admiro a la Iglesia Católica, que tiene mucha reverencia. Y por eso a veces me duele que luego aquí no haya tanta reverencia, ni tanto orden. Es la casa de Dios. Tenemos que guardar orden, ¿sí? Tenemos que guardar en todas las áreas, no nada más con los niños, con los adultos, las personas que están platicando. Tenemos que tener orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y si nosotros no somos parte del desorden, si nosotros somos partes del desorden, no se moleste si alguien va y le dice, párale, o salte a platicar, o pesca al niño, o cosas así, porque aquí también debe de haber orden, ¿sí? Es muy necesario eso. Y esta definición justifica de alguna forma la razón por la cual muchos cristianos, cuando hablan de ir a concentraciones en la iglesia, dicen, vamos al culto. Escriban culto, vamos al culto. O dicen, como los viejitos, porque así decía mi papá, vamos al servicio. ¿Llegaron a oír ustedes este término? ¿Vamos al servicio? ¿Sí? Yo de niña lo escuchaba, porque papá decía, vamos al servicio. Bueno, ahora decimos vamos al culto, ¿verdad? O a la iglesia. O vamos a la reunión que tenemos en la iglesia. Ahora, creemos que, ahí dice sus libros, creemos que rendirle culto a Dios tiene su base en la enseñanza. ¿Qué enseñamos? La doctrina. ¿Qué es doctrina? Lo que enseñamos, ¿sí? Nosotros te enseñamos y es la doctrina, claro que sí. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, tengan la Biblia en Romanos 12:1, dice, ahí viene ya. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Sí? Entonces, vamos a consagrarnos a Dios, vamos a consagrar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, porque esto es necesario, así lo quiere Dios. Podemos decir también que el culto cristiano, escriban cristiano, como un servicio, un homenaje, una expresión de adoración, acción de gracias a nuestro Dios, nos impulsa con la proclamación del evangelio. Porque, ¿cuál es la gran comisión? ¿A qué nos mandó Dios? Lleva el evangelio a toda criatura. Entonces, nuestro trabajo es llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Cristo, el mandato que Cristo nos ha dejado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, la alabanza y la adoración son acciones de gracias a nuestro Dios. Nos impulsa a honrar al Señor. ¿Cómo honramos al Señor? Lo acabamos de hacer. ¿Con qué? Con la adoración. Con la adoración. ¿Sí? Honramos a Dios con la adoración. Ustedes saben que hay muchas formas de honrar a Dios. ¿Sí? Muchas. Porque también dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes. Que al último lo vamos a ver. Porque hay mucha controversia en eso también. ¿Sí? Con la adoración, estimular a la iglesia con edificación, testificar al mundo y proclamar el evangelio. Hermanos, nuestro trabajo no es pelearnos con gente de otra iglesia. Nuestro trabajo es amar al prójimo.
el primer gran mandamiento es: honra a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no dice, bueno, si es de tu religión, ámalo. No, ámalos. Ama al prójimo. No te estés peleando por él. Si él tiene otra creencia religiosa, no tienes por qué estarte peleando con él. ¿Sí? Tú ora por él, enséñale el evangelio de Cristo, pero no es para pelearnos ni con otras religiones ni con otros cristianos. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ese, decirles y hablarles de Jesucristo. Hay que proclamar el evangelio, de modo que el culto se realiza básicamente en un acto grupal de servicio y ofrenda a Dios. Nosotros estamos reunidos aquí como una ofrenda agradable a Dios. Ese es nuestro trabajo, de venir aquí a la iglesia. No debemos de tener otra intención de venir a la iglesia, más que de adorarle, de buscarle, ¿verdad? Y ser como una ofrenda agradable para Dios. Es acción voluntaria por lo que Dios ha hecho, está haciendo por nosotros. De esta manera, toda iglesia local se siente motivada a 5 a 6 cosas que están ahí. Si pueden ustedes subrayarla. Toda iglesia local debe de hacer estas cosas porque vienen en la Biblia. ¿Cuáles son? Primero, la alabanza. 2, la adoración. Entonces, el grupo de alabanza dirige alabanza y adoración. ¿Qué diferencia hay entre alabanza y adoración? ¿Qué diferencia hay entre alabanza y adoración? ¿Sí saben o no? Eso es siempre, en toda alabanza y adoración. Si tú lo haces en espíritu y de verdad, y tienes que hacerlo para Dios, siempre para Dios. No para que me vean, no. Hacerlo, adorarlo en espíritu y en verdad. Y ustedes saben que los cantos de alabanza son alegres, motivados, ¿verdad? Nos ponemos contentos. ¿Cuál diferencia es la adoración? Cuando estamos quietos, levantamos nuestras manos y adoramos al Rey de Reyes. Y en nuestra alabanza y adoración siempre hacemos esto, ¿verdad que sí? Es la adoración, la alabanza y la adoración. Número 3, la oración. Todas nuestras reuniones aquí en la iglesia empiezan con oración. Todas nuestras iglesias empiezan con oración. Pero tenemos un día específico de oración. ¿Qué día es? Los martes a las 7. Es nuestro día de oración. Martes a las 7 están invitados. También número 4, ¿qué hacemos? La meditación de la palabra. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Estamos meditando en la palabra, estamos escudriñando la palabra y aprendiendo de la palabra, porque por eso es una escuela dominical. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. También viene déjenme leer esta palabrita, la contribución. Viene la contribución. ¿Qué quiere decir contribución? Las viejitas decían, voy a pagar las contribuciones. ¿Sí, escucharon esta palabra a las abuelitas? Abuelita decía, voy a pagar las contribuciones. ¿Y ahorita cómo se llama? El predial. Voy a pagar el predial. Pero antes decían así, voy a pagar las contribuciones. La contribución es aportar dinero. Claro que sí, es aportar dinero. Que hay mucha controversia en cuanto al dinero. Ahorita lo explico. Porque ha habido malos manejos, sí. En muchos lugares, con tristeza lo digo, ha habido malos manejos y nos queman a todos. Ese es el problema. Pero aquí en la iglesia sí tenemos contribución y se refiere a que recogemos diezmos y ofrendas,
Y luego hay celebración colectiva. Y mire cuánta celebración tenemos colectiva, ¿sí? Nos gozamos no solo aquí en el culto, tenemos reuniones de damas, reuniones de varones, tenemos pescas, y tenemos reuniones para parejas, tenemos los campamentos para los adolescentes, tenemos en cantidad de actividades. Hay que aprovecharlas, hermanos, y hay que venir a la casa del Señor. Ahora, nosotros consideremos con la frecuencia que todas nuestras reuniones colectivas, el culto es para el Señor, ¿sí? Porque fíjense, una persona que era de aquí de la iglesia vino entre semana y antes recogíamos las sillas. Bueno, yo no, los hermanos recogían las sillas para barrer y trapear. Y entonces ella entró y me dijo: ay, aquí está bien padre para la zumba. Le dije: no, hermanita, aquí no es el DIF. El DIF está allá en la plaza. Aquí no es el DIF. La iglesia no es para eso. Porque aunque sea iglesia cristiana, honramos a Dios. Y no voy a poner aquí a todas a bailar, ¿verdad que no? No nos equivoquemos. La casa de Dios se respeta. Tenemos que respetarla, ¿sí? Entonces, es una reunión colectiva, pero es el culto para el Señor. El culto para el Señor, ¿sí? Y de alguna manera se determina por el liderazgo. Escriban liderazgo, los que escriben ahí en la rayita. Sí, el liderazgo de la iglesia o los pastores de la iglesia son los que determinan cómo se debe llevar el culto, aunque la mayoría de las iglesias lo llevamos igual. Antes las iglesias muy tradicionales, porque yo vengo de una iglesia muy tradicional, y bueno, oramos, era la alabanza, testimonios, y luego la predicación de la palabra. Nosotros aquí, pues de vez en cuando hay testimonios, pero les digo, esto no importa, tampoco importa el orden. Si el pastor de repente quiere subirse y dice: hoy voy a predicar, después la alabanza, así lo puede hacer. No hay un orden determinado y el pastor decide cómo se hace la reunión en la iglesia. Que les digo que la mayoría de las iglesias pues lo hacemos igual. La mayoría de las iglesias puede cambiar una que otra cosita nada más. Ellos son quien decide los días de reunión del culto. Muchas iglesias no tienen culto el martes, tienen el miércoles. Nosotros tenemos viernes, culto general, y otras no lo tienen. Entonces, cada pastor decide los días de culto que ellos quieren tener. Dice: acatando a lo que enseña la Escritura, y este texto sí es bien importante, que viene Hebreos 10:25. Ahí lo tienen. ¿Cómo dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo vengo de una iglesia bien tradicional. ¿Dónde está la hermana Guille? ¿Se fue? Ok. Bueno, ella también, por eso le iba a dar el ejemplo. Nosotros venimos de iglesias chicas tradicionales y nosotros éramos así, nos tenían acostumbrados, muy estrictos, porque no podíamos faltar a la iglesia. Si acaso faltábamos a la iglesia, avisábamos, ¿sí? Tal día no puedo venir, me voy a ocupar. Entonces así nos criaron. Siempre estar en la iglesia. A veces se exageraba un poco porque, por ejemplo, Navidad nos la pasábamos en la iglesia, fin de año nos la pasábamos en la iglesia. Entonces era demasiado estar en la iglesia, hasta que una vez el hermano Daniel nos dijo: Navidad pásenlo en la casa con la familia, ¿sí?
Ya el año nuevo, vénganse a la iglesia y esténse en la iglesia. Y desde ahí, hace muchísimos años, se acostumbró así. Pues Navidad pásala, disfrútala con tu familia, ¿verdad? Es una reunión familiar. Entonces ya el 31, pues ya es de más fiesta y todo para mucha gente. Entonces ustedes pásenlo en la casa del Señor. Y eso hacemos nosotros. Pero ¿por qué dije venimos de una iglesia muy tradicional? Porque siempre estábamos en la iglesia. Si no íbamos, entonces teníamos que avisar. Yo sé que aquí no es así, pero no dejen de congregarse, hermanitos, porque dice que luego lo agarran de costumbre. También es bueno ir a la casa del Señor, porque mucha gente viene un domingo sí, un domingo no. Entonces hay que venir a la casa del Señor. Dice, no dejen de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, o sea, ya se acostumbraba. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Pues hay que hay que exhortarlos, ¿verdad? Y que no dejen de congregarse. Yo les recomiendo, hermanos, que no dejen de congregarse. En la pandemia fue un problema porque la gente se acostumbró a quedarse en la casa, a ver en la tele. Bueno, YouTube lo pasas a la tele, ¿sí? O verlo por Facebook. La gente se malacostumbró a que en pijamas, ahí estoy acostadito o en la cama y estoy en el culto. ¿Es igual? Nunca es igual. Qué bueno que existe para los hermanitos que de plano no pueden salir. Pero eso es para gente que de plano necesita eso ahí en su casa. Pero mientras podamos nosotros, hermanos, no dejemos de congregarnos, ¿sí? Para no enfriarnos. Mucha gente en la pandemia se enfrió y ni siquiera se fue a otra iglesia, dejó de ir a la iglesia, dejó de ir. Y entonces sí va a ser un problema muy fuerte. Entonces no dejemos de congregarnos. También dice, pero ponemos especial énfasis el día del domingo. ¿Por qué nosotros ponemos en énfasis el domingo? ¿Por qué? Porque es nuestro día libre. Es nuestro día libre el domingo aquí en México, ¿sí? Pues casi en todos lados, creo. Es el día libre. ¿Tenemos bases bíblicas? Sí. Pero realmente, porque ustedes saben que hay una doctrina que ellos se juntan los sábados por el Shabbat de los hebreos, de los judíos, pero que porque hay que respetar el día sábado. Cuando Dios hizo los días, no tenían nombre. No tenían nombre. Entonces, la iglesia se acostumbró los domingos, pues lo hacemos nosotros también. ¿Por qué? Ya lo dije, es nuestro día libre, es el día que podemos venir a la casa del Señor. Ya de aquí, si se quieren ir a la carretera, pues vayan a comer a la carretera, irse a las plantitas. Les iba a decir que yo me voy a las plantitas, pero no, ustedes no. A donde ustedes quieran ir, vayan a donde quieran, paséense, vayan a su casa a descansar, hagan lo que ustedes quieren, pero primero venir a la casa del Señor. Pero tengo 3 citas donde ellos se reúnen en domingo, en la iglesia se reúnen en domingo. Pero no hay que caer en un dogmatismo. Escriban en la rayita dogmatismo, ¿sí? No tenemos que ser así religiosos exagerados. Y no debemos de caer en que si este domingo no puedo ir, ay, Dios me va a castigar porque hoy no pude ir al culto. No pasa nada, ¿sí? Vienes el martes o vienes el viernes o vienes el otro domingo. No hay que caer en legalismos, porque si no, ese es otro problema, que yo caigo en un legalismo y entonces pues también ya lo estoy haciendo porque es obligatorio, ¿sí? Es un legalismo, ¿sí? Entonces no caigamos en legalismo, no hay ningún problema.
Habrá un día que de veras estamos muy enfermos y no podemos venir. Habrá un día que hay que ir al hospital, pues ve al hospital. Cualquier cosa que te puede pasar. Es más, si un día quieres ir a pasear con tu familia, puedes ir a pasear con tu familia. No hay que ser legalistas, no pasa nada. Solo que no hagas cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Pero no pasa nada, no hagamos legalismos de esto. Pero sí hay que congregarnos, eso es necesario. Ahora, en cuanto al día domingo, ¿por qué nos reunimos el día domingo? Dice, en razón al domingo representa uno de los principales motivos para celebrar. Ahora, la iglesia del Señor se reúne en domingo y vamos a leer los textos porque estos sí no vienen ahí. Entonces voy a pedir que me lean Marcos 16:9. Alguien póngase a leer y ahorita póngase de pie y ahorita me lo va a leer. Hechos 20:7 y Primera de Corintios 16:2. Ya están ahí las citas. Solo quiero leer los textos que yo ya sé a qué se refieren, ¿sí? ¿Por qué nos reunimos en domingo? Número 1, Marcos 16:9. ¿Por qué nos reunimos en domingo? ¿Quién lo lee? ¿Bien recio? A ver, hermana Lolis. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Porque Jesús resucitó en domingo por la mañana. ¿Por qué nos reunimos en domingo? Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, los discípulos se reunían el primer día de la semana. Mucha gente cree que el primer día de la semana es el lunes. Pero no, laboral es el lunes. Pero ustedes saben que los calendarios traen primero, ¿qué traen? Primer día de la semana es el domingo. Mucho calendario ha cambiado. Cuando yo vi nuestros calendarios le dije a mi esposo, ay, se equivocaron porque empiezan los lunes. ¿Sí se dieron cuenta? Y yo me revuelvo mucho porque yo tengo ya programado casi todo el año y sí me revuelvo un poco. Pero el primer día de la semana es el domingo. ¿Quién se reunía el domingo? Los discípulos del Señor. Hasta partían el pan. O sea, se quedaban a comer. Eso quiere decir. Porque ustedes saben que ellos acostumbran un pan grande. Le parten un pedazo y lo compartían. Eso es compartir el pan. Ahorita no, tenemos bastantes panes así bien ricos. Y cada quien agarra su pan, ¿verdad? No batallamos, está muy bien. Bueno, seguimos. ¿Por qué nos reunimos en domingo? Primera de Corintios 16:2. ¿Qué dice? Primera de Corintios 16:2. ¿Por qué? Y eso lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dice a los corintios, cada primer domingo cada primer día de la semana, aparten su ofrenda. ¿Verdad que dice así? Cada primer domingo aparten su ofrenda. Pero ¿qué más dice, hermana Rosalia? Ya lo guardaste, ya decidiste, el domingo lo voy a ir a dar. Desde el apóstol Pablo se acostumbra a esto. Ya lo hacían. Por eso nos reunimos en domingo. Si alguien les pregunta por qué, no es nuestro día libre. Los discípulos se juntaban el domingo, el apóstol Pablo juntaba a la gente el domingo. Y bueno, es una costumbre que nosotros lo hacemos. Y desde la iglesia primitiva es el día la cual la mayoría de los congregantes tenemos descanso laboral. Y por eso lo hacemos, ¿verdad?
Bueno, muy bien. Vamos ahora a ver lo que hacemos aquí en la iglesia. No hay en la Biblia un orden establecido. Hay cosas que la Biblia es actualizada. Es un libro, es el más antiguo porque fue el primer libro que se escribió. Y la gente cree que ya es un libro anticuado. Lo he escuchado. Pero la Biblia es actual. Si tú la lees, parece que estás leyendo actual. Y bueno, sí, la liturgia, la forma de hacer el culto, no viene en la Biblia. Lo decide cada quien, cada pastor en su iglesia lo decide. Entonces, ellos elaboran el programa y dice, en cuanto a las partes que conforman el desarrollo del culto, no hay en la Biblia orden establecido. Hay gente muy necia, hermanos, que dicen, no, pero dígame dónde viene en la Biblia. Por ejemplo, un tema a tratar muy así es, dígame en la Biblia que dice que no debo de fumar. Deme el texto que diga, no fumarás. No viene, ¿verdad que no? ¿O ya lo hallaron? Pues no fumaban. Dígame dónde dice que no viene aquí. De relación sexual ilícita, si viene, ¿verdad? Ayer tuvimos un retiro, un encuentro para pastoras, que es muy necesario para nosotros, porque nosotros siempre estamos impartiendo. Entonces, fue muy bueno que nosotros ahora recibamos. Y ustedes saben que en los encuentros siempre hablamos del perdón. Y ahora a nosotros nos enseñaron sobre el perdón. Y por muchas situaciones que pasamos nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque y la Biblia no menciona pastoras. Pastores sí, ¿verdad que sí? Evangelistas, pastores, apóstoles, profetas y maestros. La Biblia no menciona pastoras. Ahora, ¿quién nos está haciendo la contra? Quizá otras denominaciones cristianas. Y la mayoría que ahorita son pastoras es porque se estudió en una escuela bíblica y hay un papel que lo comprueba. Claro que el papel no dice eres una pastora, pero ¿saben por qué lo hicimos? ¿Por qué nosotros adoptamos esto? Por respeto, para que la gente respete, porque antes la gente solo ni al pastor respetaban, era gente bien grosera, bien fea. Y entonces empezamos a decir el pastor, sí, porque aquí llegaba un muchacho y ¿dónde está Philly? Y así bien, todavía me acuerdo. Y entonces salía el pastor, ¿dónde está el pastor? Le decía Jaime, ¿dónde está el pastor? ¿Sí? Y entonces la gente empezamos a acostumbrar a la gente a decir, ¿dónde está el pastor? Solo por el respeto, hermanos, porque mucha gente se pone al igual, al tú por tú, y por respeto se hizo. Yo aclaré esto allá en el encuentro porque a mí me dieron un tema a tratar sobre el matrimonio y no venía al caso, pero me salió, pues ahí lo dije. Porque mucha gente está criticando porque nos llaman pastoras. Y yo les dije, pues ni crean que uno lo hace para, ay, tengo el nombramiento, ay, ya me creo mucho porque me dicen pastora. No, hombre, sino que lo primero que nos enseñan es a servir. Nosotros venimos es un formalismo de respeto. Ahora, muchos se defienden de que sí viene en la Biblia, pastora sí viene en la Biblia. Sí viene. Había una pastora. ¿Quién era? Raquel. Era pastora de Chivas, iba a decir. Era una que otra chiva, a lo mejor. Chiva loca, dice la hermana Marta. Cuando llegó, pero de ovejas. Pero hermanos, ¿para qué? No importa.
No, no viene en la Biblia. Nosotros estamos para servir y trabajar, nada más. Muy bien, seguimos. ¿Qué hacemos aquí? Rayita. Creemos que la oramente. Ustedes oran en todas las hermanas. El viernes les enseñé sobre guerra espiritual, pero yo les dije muchas veces, primero tenemos que saber orar. Si no sabes orar, no sabes, porque a través de la oración se mueve la mano de Dios, y es Dios quien obra los milagros, es Dios quien libera, es Dios quien te sana, es Dios que está ahí para protegerte, es Dios que te libra de todo mal, es Dios todopoderoso que nos cuida, nos guarda, nos protege. Entonces aprendamos. Cuando tú entra a tu recámara o en tu lugar secreto, y Él te va a recompensar en público. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Quién dijo yo? Oraciones con acción de gracias. Da gracias por lo que tienes y da gracias por lo que no tienes. Hay que dar gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo. Entonces, hagamos rogativas. ¿Qué libro era? Como Ezequiel. Y estaba el nieto de David. Para Dios. Ay, Dios, por favor, perdóname. Ay, Dios, ayúdanos, líbranos de esta gente mala. ¿Y qué hizo Dios? Dios ayudó a este bárbaro malo. ¿Cuánto más no nos va a ayudar a nosotros? Ruégale a Dios y ora. Muy bien, siguiendo que la oración es uno de los vínculos. Escriban vínculos. ¿A qué horas oraba? Muchas veces se iba al monte a orar. Se iba de madrugada a orar. ¿Cuándo debemos de orar nosotros, hermanos? Líbranos de accidentes, Padre. Y miren que Dios nos ha librado de unas. Ay, gracias Dios. Porque estamos orando. Oremos, siempre oremos. Es recomendable en lo que sea posible y viable de ayuno, es necesario. Luego, en cuanto al canto, número 1, oramos. Número 2, cantamos en la iglesia. Sabemos que el pueblo de Israel tenía a su disposición compendio de canciones que conocemos como salmos. O sea, nosotros ahorita leemos los salmos, para ellos era el himnario. Vamos a cantar un salmo, ¿sí? Y miren que los salmos mucha gente le ha puesto música. Yo sé muchos cantos, muchos salmos cantados. ¿Se cantan los salmos también? Qué bien, ¿verdad? Entonces, eso se cantan al fin de utilizarlos para exaltar a Dios o recrearse en su presencia. En el Nuevo Testamento también nos dice: cante alabanzas. En Santiago, a favor, hermanos, de usar todo tipo de instrumentos musicales de nuestro culto a Dios. Vayan en armonía, y estos son para rendir culto a Dios. Siempre la alabanza y la adoración. A eso venimos, a eso nosotros siempre, nuestros cantos son para honrar y adorar a Dios, que pueden ser acompañados de aplausos, batir las manos, ¿verdad? Entonces, oramos, cantamos. Número 3, se predica la palabra de Dios. Es la parte que juegan de aquí, pero hay que leerla, hay que escudriñarla. Agrada la orientación con respecto al futuro, el testimonio para los no creyentes, que es indispensable, porque ahí es donde muchos somos. También es importante considerar que nosotros hacemos un llamado a la gente de varones o de damas, ¿verdad? ¿Alguien vino a la pesca de varones? Que estuvo allá en el Rancho Grande, dice mi esposo. Entonces, nosotros pues hacemos un llamado para salvación y decimos: ¿hay alguien aquí que quiere entregar a su vida a Cristo? Porque la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Entonces, ¿quieren recibir a Cristo en su corazón? ¿Quiere alguien recibir a Cristo en su corazón?
hacemos el llamado y sea enorme en las iglesias, mucho murmuración afuera y en donde quiera sobre ofrendas. ¿Se queda mal? Dicen ya todos son iguales. Nosotros en la iglesia tenemos una administración, tenemos un contador que saca todos los gastos de la iglesia. ¿Cuánto creen que gastamos de luz aquí, hermanos? Mensual, porque nuestra luz es mensual. ¿Cuánto cree que se paga mensualmente? Ya con los aires ya 12, ¿sí? Digo, quizá en otros lados sí, la gente por eso está escamada. Yo nunca voy a dar un diezmo y una ofrenda. Pues esa también está mal, porque entonces Dios no te bendice. Si tú das, pide que pagues diezmo. Amor, en México, que es nuestro oficina central de todos los centros de fe, todos saben lo que el dinero de las cuentas no están a nombre de nosotros, están a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor. Se maneja todo así. Mi esposo siempre dice, si tienen duda, pregunten, ¿sí? Pero la gente peca, hermanos, porque habla bien mal. La gente peca porque no sabe cómo se administran las cosas. Y mi esposo dice, yo jamás me quedo con algo que ustedes no vengan y me digan, esto es para usted. Cuando usted venga y me diga, esto es para usted, muchas gracias, me lo puedo quedar. Pero